Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, 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 redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Amigos de Redes al Aire, estamos de regreso. Ya nos acompaña en la línea telefónica Jorge Sánchez Tello, quien, vamos a hablar con él de globalización y vamos a enlazarnos con la charla anterior con nuestra amiga Erika Ruiz, ambos internacionalistas. Jorge, economista, también muy metido en temas internacionales. Muy buenos días, Jorge. Estimado José Alfredo, muy buenos días. Buenos días también a las personas que cada semana nos escuchan y nos ven amablemente. También quiero aprovechar para enviar un afectuoso saludo a todas las personas que me visitan en mi blog Paradigma Siglo XXI. La dirección es www.jorgesancheztello.com. Jorge, pues el tema que nos tienes ahora sobre globalización, pues interesante y muy ad hoc con lo que nos platicaba Erika hace unos momentos. Así es, estimado. De hecho, estoy preparando un pequeño artículo que se va a publicar la próxima semana. Ya les daré mayor detalle en dónde, dado que es un proyecto nuevo que está por arrancar un grupo de periodistas, analistas políticos y analistas económicos, y al cual me han invitado. Entonces, antes de entrar en materia, relacionándolo un poco con lo que ha comentado nuestra estimada Erika, que ha hecho un estupendo análisis sobre las deficiencias que tenemos como país debido a que no se ha dado un mayor apoyo al mercado interno, quiero comentar que en este caso la globalización suele ser entendida como un proceso de occidentalización del mundo. Al respecto, parece que ha habido un acuerdo entre sus defensores y las personas que están en contra de este proceso. Entre aquellos que comparten una visión optimista son los que ven una contribución a la civilización desde el punto de vista occidental hacia el mundo. De acuerdo con esta percepción, José, todos los avances esenciales se originaron hace ya algún tiempo en Europa. Primero fue el Renacimiento, después la Ilustración, posteriormente la Revolución Industrial, recientemente la Revolución Tecnológica. Y esto condujo, José, al aumento masivo de los niveles de vida en Occidente, a pesar de que siguen existiendo importantes brechas por combatir en cuanto a la mala distribución del ingreso. En la actualidad, los grandes logros de Occidente se difunden por el mundo entero. Tan es así que Asia ha tratado de imitar un poco este modelo. En esta visión, la globalización no solo es buena, sino que además es un regalo de Occidente al mundo. Quienes defienden la lectura de la historia se suelen irritar porque esa gran benevolencia no solo es vista como una maldición, sino también despreciada y reprendida en ocasiones en algunos países que todavía no han sabido aprovechar las ventajas que les brinda la globalización. Por otra parte, José, vista desde la perspectiva opuesta, la dominación occidental, entendida muchas veces de forma equivocada como una continuación del imperio occidental, muchas veces se retrata a esta zona del mundo como los malos de la película. En esta percepción, el capitalismo contemporáneo, ellos critican que es movido solamente por la codicia y la avaricia de las naciones occidentales de Europa y América del Norte, que han impuesto reglas en las relaciones comerciales y globales que no toman en cuenta los intereses de los países más pobres del mundo. La reivindicación de diversas identidades no occidentales, definidas ocasionalmente por grupos fundamentalistas religiosos, también a veces se desprecia un poco la zona territorial, pueden atizar el fuego de esta confrontación contra Occidente, que han sido los detractores tradicionalmente a que la globalización tenga una mejor imagen a nivel mundial. Entonces, escuchando la reflexión que hace unos minutos comparte Erika,
sobre la falta de las oportunidades que ha tenido nuestro país para aprovechar esta etapa de globalización cada vez más intensa de nuestro país. Coincido en buena parte con sus argumentaciones, especialmente porque no hemos sabido ni diversificar nuestro comercio a nivel internacional, que incluso tú comentabas, ya que nuestro comercio está ligado aproximadamente en poco más del 90% con Estados Unidos, y no hemos sabido aprovechar los demás tratados de libre comercio con el mundo, a diferencia de otros países como Chile o como Colombia. Y creo que en nuestro país esa falta de fomento al mercado interno también ha hecho que se limite el consumo interno y además la capacidad de las pequeñas y medianas empresas a nivel internacional, José. Pero nos tenemos que preguntar por qué. Y creo que las pequeñas y medianas empresas continúan financiándose principalmente a través de familiares y amigos. O sea, en nuestro país, como mencionaban, si los jóvenes en la universidad quieren crear algún negocio, difícilmente el sector financiero formal, dígase los bancos, otorgan algún tipo de crédito o es muy limitado. Generalmente los chavos, cuando queremos o quieren hacer algún tipo de negocio, recurrimos al patrocinio de algún familiar o de algún amigo. Entonces es necesario replantear el papel de estos intermediarios financieros, crear fondos de garantía administrados por profesionales, y se debe de promover una participación más activa de la banca comercial y otras instituciones para poder incentivar este mercado interno, estimado José. Fíjate que uno de los problemas que hemos percibido en México mucho tiempo, por ejemplo, que las empresas son familiares, entonces el padre, la cabeza de familia, pues de pronto tienen el consejo de la empresa al hijo, a la nuera, a la esposa, y en realidad ni uno de ellos está haciendo las funciones que le tocan dentro de la empresa. Simple y sencillamente están ahí pues como dueños del negocio, pero en realidad no están funcionando como debiera ser, y no se presta el dueño del negocio, que es la cabeza, no tiene un buen administrador, un gerente que se ocupe de en realidad estarle dando pues una buena articulación a la empresa. Eso por un lado. Y por otro, muchas veces la persona que está produciendo tiene que estar cobrando y luego no le pagan y tiene que andar buscando abogado. Es decir, no sé, el pequeño y mediano empresario en México muchas veces hace demasiadas funciones dentro de su empresa porque produce, abre mercado, cobra, y en ese sentido pues se vuelve ineficiente y se vuelve no competitivo. ¿No crees esto? Porque en otras partes pues el mismo Estado y las cámaras se encargan de proveer un administrador, una persona encargada del mercadeo, otra de la administración, y hay programas como el que yo conversaba anteriormente con Erika, en donde los muchachos que ya están por graduarse se integran a las empresas y van creciendo con las empresas, y de esta forma el productor descansa y se dedica a hacer lo que mejor sabe hacer, que es producir. Así es, estimado José. De hecho, bueno, aunque no tengo las cifras aquí a la mano, el problema de las pequeñas y medianas empresas en buena parte de nuestro país es que, no estoy muy seguro, pero es a partir de la tercera o quinta generación que esas empresas ya no tienen una continuidad, porque generalmente al padre de familia, que le costó mucho esfuerzo crear la empresa, a veces por esos malos manejos administrativos, cuando relega esa actividad a muchos de sus familiares, es cuando este tipo de empresas comienzan a desaparecer. Entonces aquí, independientemente de que se necesita una mejor educación y una mejor capacitación en nuestro país para las personas que administran las pequeñas y medianas empresas, también la banca comercial debe de ampliar las opciones de crédito para los nuevos negocios. O sea, no solamente depender en este caso de los
recursos familiares y de los amigos, porque hay mucho talento en nuestro país. A lo mejor no todos tienen los recursos suficientes para poder crear una nueva empresa, un nuevo negocio. Entonces sí se requiere de mayor participación del sector financiero. También el gobierno federal debe de descentralizar sus recursos y dejar en manos de los emprendedores la gestión para enfocarse en temas de financiamiento y adopción también de herramientas tecnológicas que pueden ayudar a la mejor administración de un negocio y, como bien mencionas, enfocarse y especializarse en la producción. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos que en Chile el Estado, el Ministerio de Economía busca a estos pequeños productores y va y les ofrece hacerle su diagrama de barras, registrar su nombre. Es decir, una actividad que aquí a veces es un calvario porque son muchos trámites, ir al INPI, pues la verdad es difícil, y entonces aquí este tipo de instituciones están muy alejados de quien en realidad necesitan esto, y entonces en otros países el Estado es quien va y busca a estos productores y le dice: no te preocupes, aquí te tengo ya un administrador, te tengo aquí una persona que se va a encargar de hacer todo los requisitos para que tú puedas estar exportando a otras partes. Y por otro lado, lo que comentaba sobre el financiamiento de la banca, por ejemplo, en México el requisito sine qua non para que te otorguen un crédito es que tengas al menos 2 años de facturación. Entonces dices tú, bueno, pues si apenas estoy empezando mi negocio y lo que quiero es arrancarlo, pues ¿cómo me puedes pedir 2 años de facturación? ¿No crees que es absurdo, Jorge? Así es, estimado. De hecho, bueno, como muchas de las leyes que hay en nuestro país, son las que han impedido el desarrollo del mercado interno y de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. En lo que sí puedo diferir un poco, estimado José Alfredo, es en que tengamos que proponer que sea el gobierno o el Estado quien tenga que buscar a los empresarios para proporcionarles personal para que puedan administrar de una mejor forma sus empresas. Creo que al contrario, el gobierno, mientras menos se meta en la formación de las empresas, creo que va a ser mejor para nuestro país. Hay que recordar que es frecuentemente la queja históricamente de que el Estado en muchas ocasiones se ha metido en asuntos de la iniciativa privada y son justamente los que han obstaculizado el desarrollo de las empresas en nuestro país. Creo que la propuesta en todo caso sería que el gobierno tiene que hacerse más eficiente, tiene que facilitar la creación de las empresas, porque al fin y al cabo, como cuando las personas tienen algún tipo de negocios, son ellos los que deben de decidir cómo administrar su negocio, y eso se puede mejorar con cursos, con diplomados. En todo caso, el gobierno podría apoyar con algún tipo de beca, o como tú dices, tratar de eliminar ese tipo de trabas para que la banca comercial no te pida 2 años de facturación para crear un negocio. Y también se debe de fomentar lo que se conoce como el capital semilla o el capital de riesgo. Me viene a la memoria que este tipo de capital aproximadamente representa en América Latina el 45%, y en México apenas este capital de riesgo de los fondos de inversión representa solamente el 18%. Es decir, lo que necesita nuestro país es un modelo descentralizado, que el gobierno, si bien respete las reglas del juego, pero no intervenga tanto dentro de las empresas, que sea un facilitador, más que con la burocracia trate de matar en ocasiones el sentido emprendedor de la población. Y también se debe de descentralizar el modelo de los proveedores, ya que los proveedores locales, José, contribuyen, y está demostrado en nuestro país, a reducir los costos, y se crea una cadena confiable tanto de los proveedores
como de los distribuidores, estimado José. Sí, yo me refería a que el Estado se activara en el sentido de que, por ejemplo, como tú bien decías, una beca, decirle a una empresa, mira, yo te tengo becado 6 meses a esta persona que es administrador de empresas o que es mercadólogo o que es especialista en relaciones internacionales, y yo te garantizo 6 meses, ya después tú le pagas, ¿no? Pero sí que haya pues activación, porque vemos que los recursos bajan a las cámaras y nadie supo en dónde quedaron esos recursos, y al rato vemos a los dirigentes de las cámaras en unos carrazos y dices, bueno, pues a lo mejor ahí se fueron los recursos, o vemos que nada más los negocios de los dirigentes de las cámaras pues son los que están bollantes, y en realidad no se bajan los recursos, no se activan. Entonces, pues sí es una de las cosas que tenemos que analizar, cómo funciona una cámara en el extranjero, en un país de primer mundo, o en alguno que aspire a hacerlo, y en México, ¿no? Así es, estimado José. De hecho, bueno, creo que si se puede resumir estos temas, es que cada vez la ciudadanía, la población, se va inmiscuyendo un poco más en los asuntos públicos de nuestro país, y uno de esos temas, que lo hemos tratado en otras ocasiones, es hacer más transparentes los recursos. Muchas veces no sabemos el gobierno en qué gasta nuestros recursos, porque todos esos automóviles, viajes, son pagados con dinero de la población, con los impuestos. Entonces, si tratamos de presionar para que se haga más transparente el gasto, podemos exigir como ciudadanos una mejor forma para que se fomente el mercado interno. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la propuesta que están haciendo sobre el asunto de Bellas Artes. Bueno, ahí son recursos que se destinaron para tratar de remodelar a Bellas Artes, pero por lo que he visto en su video que tienen en www.comunicacion.com, no fue una remodelación que esté muy de acuerdo a lo que se tenía acostumbrado en Bellas Artes. Entonces, ese es un ejemplo muy simple del mal manejo de los recursos públicos. También cuando se hizo el festejo del Bicentenario, también hubo recursos de la SEP que fueron muy mal gastados, y si así nos vamos enfocando en diferentes áreas, todos esos recursos que se desperdician, bien se pueden utilizar para fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas, y te aseguro, estimado José, que en unos cuantos años nuestro país puede salir adelante, porque como bien mencionaba Erika y tú hace unos minutos, nuestro país no puede basar su desarrollo en unas cuantas empresas multinacionales. Si bien son necesarias porque también dan mucho empleo, en nuestro país la mayor parte del empleo la dan las pequeñas y medianas empresas, y también es otra forma de combatir la delincuencia, la inseguridad, porque los jóvenes se van incorporando también al mercado laboral, y en todo caso, si no quieren insertarse al mercado laboral, que también tengan los incentivos para crear un propio negocio que les permita tener un medio de vida muy digno, y evitar la tentación de que se dediquen a otro tipo de actividades como las ilícitas, estimado José. Jorge, con todo esto que nos comentas, ¿crees que nos encontremos en un punto de quiebre en México para hacer una reforma del Estado integral? Yo creo que sí. Desafortunadamente las famosas reformas que se tienen que hacer en nuestro país llevan aproximadamente 10 o 12 años. Estos días se está discutiendo una muy polémica reforma de Ley de Seguridad Nacional, la cual tiene sus puntos positivos, sus puntos negativos, una reforma laboral que también ha generado mucha polémica durante mucho tiempo, y tampoco se ha podido actualizar el marco legal laboral de nuestro país para adaptarlo a las necesidades de las empresas y también de las pequeñas y medianas empresas en este siglo XXI, y que puedan competir justamente en la globalización. También se está discutiendo una reforma del Estado, la cual, por lo que he leído y me han comentado, es muy posible que se pueda llevar a cabo, especialmente para que también los ciudadanos
puedan participar de una forma más activa en las decisiones del Estado, estimado José. Perfecto, pues ojalá y podamos llegar a recrearnos, a reinventarnos, porque ya este sistema, este modelo, porque además no seguimos ni el modelo que nos pretenden poner, es lo peor cuando yo les digo, no, bueno, pues el que crea que en México hay capitalismo, pues está equivocado porque no hay competencia, el que crea que somos neoliberales, pues tampoco es tan cierto porque dependemos de un solo mercado, no nos diversificamos y no aprovechamos las bondades, sino que nos ponen un modelo y luego para después hacer algo que no tiene nada que ver con el modelo que nos están implantando, ¿no crees así, Jorge? Así es, estimado José. De hecho, justamente retomando un poquito esto de la globalización, a veces solamente culpamos al exterior de todos nuestros males, cuando en México no hemos ni siquiera sabido aprovechar esa oportunidad que nos ha dado la globalización. No tenemos un libre mercado, no tenemos un capitalismo como tal. Un premio Nobel en economía, Gary Becker, cuando ha visitado nuestro país, él afirma que en México tenemos un capitalismo de amigos o un capitalismo de compadres. Esto se refiere a que nuestra economía sigue siendo muy atrasada debido a que sigue controlada en muchas áreas por monopolios. También el problema central, estimado José, no creo que sea tanto el modelo, porque el modelo ni siquiera se ha podido aplicar, porque para muchos colegas economistas hay tres tipos de México. Un México que sigue teniendo una economía casi del tipo de la era soviética, tipo donde el Estado es el que sigue teniendo una mayor participación. El otro México es el que ya he mencionado, el capitalismo de compadres, y un México muy pequeño en su participación, pero muy importante, que efectivamente sí le ha entrado de lleno al libre mercado, que es el sector turístico de nuestro país, el cual tenemos mucho de qué presumir al mundo y que se hable bien de nuestro país en ese sector, pero todas las demás áreas siguen en la disyuntiva de vivir entre el México de los 70s y el México del siglo XXI, José. Entonces, sí, pues ese es el asunto. Es como cuando nos dicen, bueno, ¿y las redes sociales son buenas o son malas? No, pues tan buenas o tan malas como tú seas, porque un tratado de libre comercio o la globalización no viene a ser más que una herramienta y todo depende de cómo la uses. Así es, estimado José. De hecho, en una próxima colaboración que tenga con ustedes, vamos a hacer un comparativo de cómo nuestro país se ha quedado rezagado en comparación de muchos países de América Latina que han estado aprovechando que Europa está en crisis y Estados Unidos está en crisis, y tenemos países como Brasil, Chile y Colombia, también Uruguay, entre otros, que han aprovechado esa crisis para poder salir adelante y están teniendo crecimientos más allá del 7%. Todo el mundo hemos visto también la modernización que han llevado los gobiernos y también la iniciativa privada en Brasil. Entonces, el problema central no creo que sea la globalización en sí, ni el uso del mercado como institución, José, sino la desigualdad que se ha generado a lo largo de muchos años debido a que no nos hemos sabido adaptar a las nuevas circunstancias ni tampoco aprovechar los beneficios de la globalización. Y afortunadamente en nuestro país veo, aunque todavía en menor medida en relación a otros países, una mayor participación de la sociedad civil, la cual está teniendo un despertar político y económico a nivel mundial bastante interesante, José. Sí, pues esperamos que esto sea un detonante, Jorge, y que pues empiece este despertar que también, por ejemplo, en lo político o en la cuestión de seguridad, pues estamos convocados para el 8 de mayo estar en la Ciudad de México con esta convocatoria que hace el poeta Javier Sicilia, y pues en este sentido, pues ojalá y nos podamos integrar cada vez más en diversos temas. El económico es imprescindible porque si no hay economía se estanca todo, hay delincuencia, etcétera, y pues tenemos que ser creativos ante la falta de creatividad de quienes
pues nos están gobernando. Así es, estimado José. De hecho, todo este despertar que está teniendo la sociedad, creo que lo debemos de aprovechar, porque la sociedad ya se hartó, ya nos hartamos de tanta ineficiencia, tantas promesas de muchos años, cuando nuestro país tiene mucho que aportar a sus ciudadanos, también aportar a todo el mundo. Es una vergüenza que a nivel internacional, cuando uno lee los periódicos, ve los noticieros, de lo único que se habla de nuestro país es de la violencia que hay en muchas zonas de nuestro país, desde el norte hasta el sur. Entonces creo que nuestro país es mucho más que todo este tipo de problemas, y creo que es momento ya de exigirle a nuestros empleados, porque al fin y al cabo los funcionarios públicos, los gobernantes, los diputados son empleados de la nación. Es necesario ya exigirles resultados. Afortunadamente tenemos una herramienta muy poderosa en nuestro país que no hemos sabido valorar muy bien y que permite los cambios de una forma pacífica, que es la democracia. A los gobernantes que no funcionen hay que castigarlos con el voto, a los gobernantes que sí funcionen, porque también los hay que premiarlos con nuestro voto. Entonces, siempre he creído, José, que no es posible que los problemas del mundo sean resueltos por ineficientes, por escépticos, cuyos horizontes se hayan limitados por esta amarga realidad que está viviendo muchas de nuestras zonas de nuestro país. Y como hemos mencionado, se necesitan hombres, se necesitan mujeres, jóvenes, niños, que puedan soñar en cosas que nunca se han realizado en nuestro país y se pregunten, ¿y por qué no? Creo que nuestro país requiere de este avance de la sociedad civil para poder salir de este estancamiento que llevamos desde hace algunos años, José. Jorge, pues totalmente de acuerdo contigo en esta apreciación, y pues vamos a estar muy al pendientes de este resurgimiento, Jorge. Cualquier noticia que tengas para canalizarla por esta vía, pues sabes que este es tu espacio, y vamos a creer. Yo tuiteaba hace algunos días, hay que creer creando, porque nomás creer pues está difícil, hay que creer creando, y es decir, con fe, pero también no dejarle todo a la fe, sino a la acción. Así es, estimado José. De hecho, creo que el día que llegamos a perder esa fe en la humanidad, en nuestras creencias individuales, en que podemos salir adelante, ese día estaremos perdidos, porque esta etapa de oscuridad que está viviendo nuestro país en materia de inseguridad, estoy seguro que tarde o temprano vamos a salir adelante, y es indispensable tener también un desarrollo económico importante que también dé ese crecimiento interno para poder dar la oportunidad a mucha gente que no las tiene. Hoy en día, si bien se habla que en nuestro país ha crecido un poco la clase media, también no debemos de olvidarnos de que esas desigualdades sociales se han venido incrementando en nuestro país. Así es. Pues muy bien, Jorge, muchas gracias, y conversamos el próximo martes. Te invito a que te quedes con nosotros en la transmisión, porque vamos a hablar con Alberto Cerdán, quien precisamente nos va a hablar sobre la reforma del Estado. Me parece perfecto, estimado José, y como siempre, muchas gracias por la invitación a participar en este programa que cada vez está teniendo mayor auge, y un abrazo afectuoso también a Frank Estrada. Gracias. Ahí estamos en contacto. Platicamos el próximo martes, estimado. Nos escuchamos el próximo martes. Órale, gracias. Bien, pues estamos llegando al final de la segunda fase de Redes al Aire. Vamos a enlazarnos vía telefónica con Alberto Cerdán, con quien hablaremos de la reforma del Estado. En un momento más regresamos. Estamos en vivo. Redes al Aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.